Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. Y en efecto, como le estábamos consultando, Virgilio, buenos días. ¿Cuál es la actualización en este tema? ¿Se procede con el indulto a procesados por hechos de octubre, algunos identificados con el ala correísta? Muy buenos días, un gusto poder saludar con ustedes. No hay una propuesta de indulto, lo que se ha planteado es una solicitud de amnistía para la Asamblea Nacional, de parte de algunos de a quienes nos identifican con el correísmo, pero también hay aproximadamente 260 personas que en cambio están identificadas con el movimiento indígena que también han presentado su solicitud. Esta solicitud, en el caso nuestro, fue ya aceptada por el CAL, calificada por el CAL, lo enviaron a la Comisión de Derechos Colectivos y Derechos Humanos para que pueda ser tratada y bueno, estamos nosotros esperando también que se nos pueda convocar para poder exponer y demostrar que en nuestro caso básicamente se trata de una persecución sistemática que enfrentamos a quienes nos llamaban correístas en el gobierno de Lenín Moreno. Nosotros demostraremos una a una cómo nunca existió ninguna conspiración internacional, nunca, jamás nosotros contratamos ni llaneros, ni venezolanos, ni contratamos delincuentes para poder dañar bienes públicos ni privados, y a nosotros no hay un solo hecho de violencia que nos puedan señalar que fuimos responsables o que somos autores intelectuales o materiales de esos hechos. Por lo tanto, más allá de cuál sea el resultado de la amnistía, porque eso se resuelve con votos y se requieren 92 votos, más allá de eso, creo que lo fundamental es que la Asamblea y el país, otros actores puedan conocer todas las infamias, toda la serie de arbitrariedades y de abusos que se cometieron por el simple hecho de decirle al país siempre con claridad lo que iba a pasar, de siempre actuar con coherencia, de no vender nuestros principios y haber desde el primer momento de la traición enfrentado este gobierno nefasto como fue el de Lenín Moreno. Pero tal parece, Virgilio, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Tal parece que siempre que existen estas revueltas en el país, pues quieren culpar a los seguidores del expresidente Rafael Correa y al propio expresidente. Imagínense que ahora he escuchado también comentarios de lo que está ocurriendo en la cárcel, que bueno, sería fraguado para desestabilizar al gobierno actual. Y usted sabe que es así, siempre van a escuchar esos comentarios. Y a eso agregándole que se especificaba 10 años de trato y de contratos con grupos criminales y también 4 años de indiferencia, ¿no? Todo llega a los hombros de Rafael Correa, don Virgilio. ¿Qué opina al respecto? Mire, efectivamente he escuchado a una persona que se dice comunicador, que además utiliza un canal público, tener esa pequeñez de mente y de espíritu para poder siquiera insinuar algo así frente a un drama, porque lo que estamos viviendo en el país es un real drama. Lo que se ha vivido en las cárceles del país nos coloca al Ecuador entre uno de los países en los que se han realizado este tipo de masacres, porque es una masacre, vamos a llamar las cosas por su nombre, y sin que hasta ahora exista una responsabilidad clara. Aquí el Estado no puede establecer y mirar para otro lado, no puede decir nosotros no somos responsables, o un día la ministra dice que a ella no es competente, el otro día dice que ya tiene las cosas controladas. Aquí esto es responsabilidad estatal entre el Estado, y hablo del Estado, más allá del gobierno, entre el Estado y al mismo tiempo las mafias han decretado la pena de muerte en el Ecuador. Y lo que no podemos hacer como sociedad es mirar para un lado. Se está buscando, sobre todo de parte de los grandes medios de comunicación, que digamos y que pensemos, como esto pasa en las cárceles allá, esto no me incumbe, esto no me importa, y como están en las cárceles no tienen ningún derecho. Eso es absolutamente equivocado. Eso además nos daña como sociedad y daña también las instituciones democráticas, porque demuestra que el Estado no es capaz
efectivamente de poder garantizar la seguridad y la vida de las personas que están recluidas y que están privadas de la libertad. Por lo tanto, este es un tema que tiene que ser tratado con absoluta responsabilidad y no cabe esos criterios de que esto fue o que es dirigido. Imagínense esa pequeñez de mente y de espíritu, decir que puede ser orientado desde Bélgica para desestabilizar al gobierno. Esto sí ya, no solo que es un absurdo, sino que además demuestra la pequeñez de espíritu y de mente de quienes se dicen que hacen periodismo, pero que realmente actúan de manera vil, aprovechándose de que tienen un medio de comunicación para simplemente propagar el odio. Los ecuatorianos creo que en este momento ya no estamos para escuchar eso. Queremos frente a este drama soluciones. Y en el Parlamento andino, la semana anterior que tuvimos precisamente en nuestra sesión plenaria aquí en la ciudad de Quito, uno de los temas que abordamos fue precisamente el tema de los sistemas penitenciarios, porque esto es un aspecto común a todos los países de la comunidad andina. El problema del hacinamiento en el Perú es más grave que en el Ecuador, lo mismo en Colombia, quizá un poco menos en Chile y en Bolivia, pero es un problema común. Eso sí, no se han presentado los niveles de violencia que en este momento existen aquí en el Ecuador y que se tiene que encontrar soluciones, se tiene que encontrar también medidas que puedan ayudar a resolver este grave problema, básicamente permitiendo una racionalización en la clasificación de las personas privadas de libertad en función de su grado de peligrosidad, dejando los abusos a la prisión preventiva, estableciendo también una serie de mecanismos para desburocratizar las personas que pueden obtener la prelibertad. ¿Cómo es posible que una persona que ya ha cumplido el 60% y que tiene buena conducta no pueda salir libre y se le requiera a la persona que está detenida o a sus familiares que puedan presentar una copia de todo el expediente? Esto es absurdo. Cuando el Estado tiene un registro de cuánto es el tiempo que lleva esa persona detenida y si hay un informe de buena conducta, esa persona debería acceder a la prelibertad. Virgilio, usted habla de acciones concretas, de acuerdo con eso, pero ya hemos vivido estos episodios nefastos en las cárceles del país, siendo este último pues el más sangriento en la historia. Hay un estado de excepción. ¿Qué debería hacerse en estos días que tenemos en ese marco las acciones precisamente rápidas a tomar? Mire, como yo le estaba señalando, en primer lugar, no normalicemos. Esto que estamos viviendo no lo hemos tenido antes. Solo en este año, vamos entre 236 personas que han sido privadas de su vida por estar detenidas. Han sido asesinadas en las cárceles. Por lo tanto, no es un tema que ya lo hemos vivido siempre. No, este es un tema que se está presentando en este momento y que requiere, en primer lugar, de controlar a las mafias, claramente, de controlar las mafias, y para ello se requiere una adecuada clasificación de las personas de acuerdo a su grado de peligrosidad, primero. Segundo, se requiere que pueda haber una política muy clara y que, sin incidir en la justicia, pero sí se pueda acordar con el Consejo de la Judicatura, mecanismos para que no se abuse de la prisión preventiva. Tercero, de igual forma, con el Consejo de la Judicatura se tiene que acordar medidas automáticas para la prelibertad. Si la persona cumplió el 60% de la condena y hay buena conducta, debería esa persona recuperar la libertad y obtener el beneficio de la prelibertad. Cuarto, también es fundamental que se puedan restablecer las actividades que permitan una adecuada rehabilitación de las personas, que se busque que en los centros exista la posibilidad de que todas las personas estén ocupadas, que las personas estudien, que las personas trabajen, que las personas puedan vivir un proceso verdadero de rehabilitación. Quinto, se puede pensar, sobre todo en los centros más pequeños, en toda esta serie de mecanismos que han funcionado en otros países, como las granjas penitenciarias, por ejemplo, que permite que las personas estén ocupadas, pero que además tengan un ingreso y de esa manera puedan asistir a sus familias mientras al mismo tiempo se rehabilitan. Es decir, hay cómo establecer medidas
claramente para poder resolver este tema. Son parte de las cosas que estamos discutiendo también en el Parlamento andino para proponer salidas, no solo en el Ecuador, sino también en el marco de la región andina. Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo. Solo aquí en Élite Noticias por Élite, la 99.7. El tema de la crisis carcelaria, que este es el nombre más diplomático que se le da, otros le llaman masacre, barbarie, escenario sangriento que enluta familias en Guayaquil, una situación nunca antes vista a nivel del sistema carcelario. Y nos llena de dudas y sobre todo salta a la vista esta situación de decapitados, desfigurados, torturados. Y la pregunta va hacia, ¿existe primero un sistema de rehabilitación como tal, que evidentemente no lo hay? Pero más allá, ¿a qué se debe este deleite quizá en matar, decapitar, torturar e infligir dolor en la otra persona? Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Élite Noticias. Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación. El detalle de la cantidad de estrés al que está sometido un ser humano en un encierro y por la criminalización y revictimización, como tú bien decías, al no existir un sistema de rehabilitación social en el que pueda de alguna manera generarse una resignificación del por qué estoy encerrado y para qué sirve que yo pague una sanción o una pena secuestrándome mi libertad. El hecho de la violencia con la que se realizaron los actos lo que describe es el tipo de sociedad en el que nos estamos convirtiendo, si es que ya no estamos totalmente transformados hacia esa sociedad, en donde la violencia y el miedo, si tú ves la cantidad de miedo que nosotros utilizamos para poder confinarnos por la pandemia, ha hecho que la cantidad de estrés se incremente y se exacerbe. Tanto es así que la OMS indica que luego de la pandemia vamos a tener una cantidad de trastornos y enfermedades en la salud mental que desgraciadamente, como no hay inversión en los países para prevenir, va a ser otra epidemia o pandemia. El tema de la crisis carcelaria que ya se venía viviendo antes se incrementa no solo por el hecho de las bandas criminales, porque nosotros aquí el sicariato lo estamos viviendo a mediano. Acuérdate que en los años 80, 90 y antes del año 2000 en Colombia ya eso era una cuestión muy común, siendo un país vecino. Sendero Luminoso en Perú fue una situación social que eliminó muchas personas de manera totalmente cruel, porque era espantoso lo que ocurría por una reivindicación social o por una situación política, económica que sucedió. Acá es una cuestión, no digo que entre criminales, porque hay gente asesinada que era padre de familia que estaba metido preso por simplemente no haber pagado la manutención. Entonces, lo que tú bien destacas es la hazaña con la que se realiza el acto y que sí, evidentemente, se creía y mucha gente repetía que el hecho de utilizar la ira más la violencia servía para aliviar tensión. La realidad es que es hora de resignificar la forma en que aliviamos tensiones, porque si no, lo que estamos viendo es que vamos a tener una sociedad que no va a soportar el nivel de violencia al que hemos conducido inclusive a las personas que han sido criminalizadas. Ahora, doctor, ¿se trata de sadismo, genocidio, barbarie, masacre o todas las anteriores? Todas las anteriores. Es la sociedad en descomposición. Cuando yo empecé a estudiar psicología hace más de 30 y tantos años, se decía que en los criminales o el lumpen social se evidenciaba en las prisiones o en los sitios de hacinamiento carcelario. Acá en Ecuador, lo que nos pone en alerta a todas las personas que trabajamos en el comportamiento humano es qué clase de sociedad hemos construido, porque esto no es de Guayaquil, esto es de todo el Ecuador, que mandan a la penitenciaría personas que están pagando alguna pena o sanción social y que el sistema como sistema no atina a poder recuperar una parte de su humanidad, y lo que vamos es deshumanizando a los más, y nosotros somos cómplices y corresponsables de eso. Doctor, decapitar, torturar, hacer sufrir a la otra persona antes de darle muerte,
¿Esto responde a algún tipo de patología, de enfermedad mental? Mira, más que etiquetar, responde a una forma de comportamiento cultural. El alimentarse del miedo ajeno hace que te genere una disminución de tu cortisol. Esto es paradójico. Yo siento miedo. La mayoría de la gente terrorista son gente con altos niveles de miedo, que al no alcanzar a desarrollar su autoestima necesitan transmitir lo mismo multiplicado. Entonces es satisfactorio para el sujeto que está agrediendo poder evidenciar una dosis de poder, desde la parte negativa, por supuesto, pero tienen una dosis de poder, porque tienes poder sobre la vida. Primero torturas y luego terminas de extinguir la vida. La cara que tú pones es así. Imagínate la satisfacción que siente mucha gente al tener respeto por miedo. Cosa que aprendimos desde chiquitos. Nuestros padres nos daban un palo y ellos creían que era respeto. No, era miedo. Lo mismo hacen los criminales, pero ya en una situación más exagerada y más exacerbada. Y esto no es de ahora. Esto viene de hace muchos siglos atrás, en donde cuando se cogía a un criminal, se lo descuartizaba, se lo colocaba en las entradas de las ciudades para que la gente aparentemente entendiera lo doloroso que es. Y la tortura no viene de ahora, viene de hace miles de años. Inclusive en la época medieval o en la época de la Inquisición, la tortura antes de la muerte era una forma de expiación para que los pecados se vayan. Entonces, genera sufrimiento para creer que así tienes una dosis de poder. O uno se gana el cielo o el infierno, y los que están realizando la tortura son como los agentes de un poder omnímodo que se da. De pronto los que asesinan no son ni los cabecillas de una banda, sino los intermediarios de eso para demostrar que tienen un poder sobre la vida del otro. Doctor, 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos, estamos hablando con el psicólogo Gino Escobar para analizar el comportamiento de los reos en medio de esta crisis carcelaria. Es decir, cuando una persona siente temor, la forma de poder contrarrestar esta sensación es transmitir ese temor hacia el prójimo, como usted lo está explicando. Claro, es que mira que esto que es en negativo funciona en positivo. Si quisiéramos cambiar la sociedad, desarrollas autoestima y disminuyes niveles de violencia, porque si yo me amo, transmito amor. Si yo siento miedo o ira, voy a transmitir miedo e ira. Transmito lo que siento. Entonces, no quiere decir que los reos o la gente que agrede o usa la violencia se ame a sí mismo. Regularmente nadie que use la violencia está compartiendo amor. O sea, yo me enojo con mi hijo porque no hace las cosas y por eso quiero decir que lo amo. No, yo creo que lo amo, pero simplemente en ese momento me siento frustrado, enojado. Correcto. Y con miedo de que él vaya a fracasar en su vida, y producto de eso utilizo la violencia como recurso para educarlo, y lo que hago es enseñarle un método equivocado. Lo que vemos hoy en las cárceles es producto de ese aprendizaje por varias generaciones aquí en nuestra sociedad. ¿Qué hacer entonces para encontrar la tan anhelada rehabilitación social como mucho se habla? Mira, es difícil de construir un sistema en donde la gente cree que a través de la fuerza. Reeducar a estas personas va a ser complicado porque no hay una inversión seria al respecto. Imagínate que en salud mental o emocional no existe. El 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y ustedes como periodistas revisen cuál es el presupuesto del Estado para eso. La rehabilitación social tiene menos presupuesto todavía. Entonces, tú coges una persona que ha creído que robando puede solucionar su situación económica, ¿cómo le reconstruyes, le reasignas una nueva forma de mirar la vida si esa persona se siente desvalida, sin oportunidad? Entonces, no solo es el hecho de disminuir los factores de riesgo, que son la falta de empleos, la falta de oportunidades, sino resignificar el sentido de vida, que aprenda a revisar sus recursos personológicos para desarrollar oportunidades. Porque si nos vamos a pasar la vida pidiéndole oportunidades a los gobiernos de turno, vamos a terminar todos encerrados en alguna cárcel en alguna parte. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer la sociedad es un compromiso integral, porque a estas personas, la sugerencia que yo he hecho desde hace muchos años, es no generarle nada gratis, porque si ellos están infringiendo la ley, el Estado tiene que hacer productivo el sistema carcelario y no más bien demandante. O sea, no es que van a la cárcel y van a seguir usufructuando del Estado. Tienen que producir ellos, tienen que volverse entes productivos para que sepan el costo de su sanción y puedan resarcir a la sociedad el daño que probablemente han causado.
Y para eso hay que cambiar todo, porque acuérdate que en las cárceles de lujo están también aquellos que han usufructuado del Estado. Entonces se genera una paradoja y el pueblo llano va a pensar que no hay nivel de justicia. Entonces tenemos que mejorar. La forma de mirar la vida socialmente es la empresa privada. La parte pública, tener un compromiso voluntario de que es una parte transitoria y que no vamos a enriquecernos en el aparato del Estado. Que la criminalización de un acto tiene que tener una sanción y una rehabilitación, y no solo el hecho de culpar, sino cómo le generamos oportunidades no solo de trabajo, sino de pensamiento y de forma de ver.